Buenas a todos. Bueno, vamos a comenzar con este espacio que es una charla, una indagación, una tertulia, un espacio de intercambio también en relación a experiencias neurodivergentes. Esto es lo que vamos a ver hoy. Este es mi primer espacio que hago eh, destinado a este tema. Eh, ¿Cómo surge? Bueno, surge de dos elementos. Primero, la experiencia personal como persona con un neurodesarrollo diferente, y segundo, por la formación, el estudio, vamos a hablar mejor del estudio y el aprendizaje alrededor de este tema, la investigación también profunda. Actualmente hay un formulario que lo voy a dejar en la descripción de este video, de esta charla, para que puedan acceder. El formulario es un formulario que tiene dos funciones. Algunas personas ya lo llenaron. Primero, registrar la experiencia de cada persona dentro de esta población, y segundo, abrir un espacio o una invitación a aquellos que quieran ser acompañados. Bien, primero, gracias por estar viendo esta charla, este video. Lo primero, este espacio surge sobre todo de una necesidad muy personal, que es darle un lenguaje simbólico también a la interpretación de estas experiencias. ¿Por qué? Porque actualmente creo que todo lo que está relacionado al ámbito de la neurodivergencia como que se mueve mucho en el ámbito de lo científico, y en otro extremo se mueve mucho en el ámbito de lo, bueno, por supuesto, neuropsicológico. Claro, podríamos estar hablando de lo mismo, pero no. Eh, es decir, un poco por el ámbito justamente de lo empírico, y por otro lado también se va para el lado de lo médico y de lo patológico en muchos casos. Y yo creo que le falta una pata a eso, una pata que puede dar vuelta por completo la idea que tenemos de la neurodivergencia. ¿De qué partimos? Y de la idea de que se trata de una forma diferente de percibir el mundo. Vale. En principio esto no tendría que ser nada, digamos, no tendría que ser un punto que nos lleve a reflexionar mucho más. Es decir, bueno, percibir diferente, en principio todos percibimos diferente, ¿no? Estaríamos hablando de la subjetividad. Pero como se trata de una percepción que roza lo más radical, ahí es donde entramos a hablar de algo que merece su atención, ¿no? Es decir, es una percepción que a modo general lo que caracteriza es que se vive de una forma mucho más intensa, en general. Intensa, no me refiero a la hipersensibilidad, sino intensa en el sentido de la cantidad de información que puede llegar a recibir una persona neurodivergente es diferente a la que recibe una persona neurotípica. A mí, de base, se me hace un poco, como que me hace un poco de ruido la fragmentación y la separación, excepto que sea con el objetivo de unificar. O sea, si vamos a separar para estudiar dos cosas por separado, me parece que el objetivo, el propósito tendría que ser volver a unirlas en algún momento y no mantenerlas separadas. Lo que yo creo que pasa alrededor de la neurodivergencia es eso, es que se separan para estudiar estos dos tipos de experiencia en principio, que son tan lejanas entre sí, y luego quedan separadas. O sea que la experiencia de la persona neurodivergente pues no deja de ser aislante, eh, separatista, y por supuesto con todo lo que conlleva el sentirse separado de los demás. Teniendo en cuenta que en porcentaje es bastante más probable que nos encontremos con personas neurotípicas, y sobre todo en los entornos más sociales, ¿no? Por supuesto que yo en el formulario ponía como tres ámbitos esenciales: el sistema de salud, el sistema laboral, el sistema educativo. Y la mayoría de las personas neurodivergentes experimentan dificultades mayormente en esas tres áreas, en cuanto a lo más estructurado de nuestra sociedad, y luego, por supuesto, en los vínculos. Pero me parece que las dificultades en esas instituciones tienen que ver con la dificultad social, o sea, vincular. Eh, entonces, en este proceso
me encontré con tres caminos que se entrelazan, que ya los utilizo en mis acompañamientos. Yo llevo aproximadamente unos 7 años acompañando a otras personas. Probablemente algunas fueron neurodivergentes y otras no, sin yo saberlo. Pero sí partiendo de la base de que acompañé a las personas que se les dice normales. Y sin embargo, mi experiencia, si bien era diferente que la de ellos, sí les aportó y les aporta valor. Por eso es que creo que hay cosas que se nos están escapando. Pero parte de tres puntos, ¿no? El coaching ontológico, la filosofía práctica y la comprensión simbólica de este universo, que ahí es donde entran todos los lenguajes simbólicos. Entonces, hoy lo que quiero compartir es una síntesis, cómo podemos habitar esas diferencias sin, digamos, sin estar constantemente en comparación con lo que no es diferente, porque en realidad ese es el parámetro por el que partimos, siempre hay un contraste y una comparación. Creo que eso tiene mucho que ver con la experiencia que tenemos. Eh, y cómo podemos convertir esa diferencia de autopercepción, sobre todo cómo nos percibimos a nosotros mismos, en un camino de conciencia. No he encontrado espacios, y por eso lo quería proponer, espacios de acompañamientos que tengan la espiritualidad, y cuando digo espiritualidad no me refiero a una espiritualidad mmm, desarraigada del mundo, en plan alejarse y meditar solo, sino la espiritualidad en el sentido de tener en cuenta lo que no es visible, o sea, tener en cuenta lo que no es tan evidente, ir a buscarlo, interpretarlo y utilizarlo, pero no solo para el bien personal, sino para el bien mayor. Y ahí es donde entra eso de lo que yo decía de estamos compartiendo el planeta Tierra con otras personas y creo que el objetivo de comprender la neurodiversidad no tiene que ser sentirse mejor uno únicamente. Claro, para poder aportar al mundo necesitamos sentirnos mejor nosotros primero. Por eso este proceso tiene que ver con eso, con que independientemente de tus diferencias, estás compartiendo el mundo con otras personas. Y por qué no, esas otras personas también, no solo quedarnos en el paradigma de la inclusión, sino que necesitan probablemente también cualidades que tenemos, de la misma forma que nosotros necesitamos cualidades que tienen las personas que nosotros llamamos neurotípicos. Y creo que en este momento no está pasando eso. Está quedando una lectura más en la validación, una necesidad urgente de validación de las personas neurodivergentes que llevan a no poder ver realmente eh, más más allá de decir, es como ver la punta del iceberg y no ver el iceberg completo, ¿no? Eh, Creo que esto parte también de, como decía Terencio, un filósofo latino, nada del humano me es ajeno. O sea que en cuanto que especie, somos de la misma especie, y no me gustaría que el paradigma del neuroafirmativo llevara a, en un sistema de protección, una búsqueda de protección, de, obviamente, por supuesto, de la salud y de la salud mental especialmente, llevara a, como en muchas comunidades de neurodivergentes he leído, que tenemos que juntarnos todos los neurodivergentes y crear nuestras propias comunidades. Me parece que hay algo para revisar ahí. Así que bueno, ser neurodivergente, por supuesto, no es una enfermedad, tampoco es um, una cuestión de que nos tocaron los ángeles y entonces tenemos superpoderes, que es un poco donde se mueve esto, ¿no? Como que hay un péndulo muy polarizado entre, bueno, lo patológico y lo, digamos, idolatrado, ¿vale? De estas cualidades. Y como que lo que hace finalmente es que tanto en lo patológico como en lo que lleva a idealizar cualidades, pues no se humaniza. No se humaniza, y si no se humaniza, obviamente no vamos a poder conectar con otros seres humanos más allá de su sistema. Eh, entonces, esta charla o este video, este compartir, no busca explicar qué somos, porque está claro que somos seres humanos, sino cómo podemos vivirnos a nosotros mismos en relación al medio ambiente con un sentido. Yo creo que el sentido
y para esto me ayuda mucho el lenguaje simbólico astrológico, no se puede encontrar sin, digamos, separar la paja del trigo. O sea, no se puede encontrar si el objetivo es eh, básicamente sobrevivir. Es verdad que las experiencias neurodivergentes a nivel fisiológico, sobre todo, pasan por el lado de sobrevivir durante mucho tiempo, casi a veces toda la vida, pero tenemos que intentar mirar que hay otras posibilidades. Es decir, el alto índice que hay de personas que se quitan la vida dentro de esta población me hace pensar que efectivamente la pata espiritual, como dije anteriormente, es una pata muy importante, es fundante y que no va a venir nadie a fortalecer esa pata si no lo hacemos nosotros. O sea que tiene que existir una forma en la que, incluso en diferentes lenguajes, no solo en el verbal, porque nosotros estamos en el espectro, digamos, en la parte de los verbales, pero los que no son verbales también entienden, y está obviamente comprobado que entienden, procesan y, por supuesto, hay un feedback también. Hay que intentar llegar también en otros lenguajes. Por eso, para mí, no solo en mi experiencia personal, el lenguaje simbólico ha hecho que yo llegue a lugares que no hubiera llegado si no hubiera sido a través de los símbolos. O sea, el lenguaje lineal o literal de las cosas del mundo, bien sabemos que a las personas neurodivergentes nos cuesta, pero cuando nosotros accedemos a la dimensión de la metáfora, si bien muchos expertos dicen que es algo que el campo simbólico cuesta, yo creo que en realidad se refieren a el campo no simbólico, porque cuando hablamos de, por ejemplo, que a una persona autista le cuesta, digamos, identificar que una taza es una taza, porque la palabra taza no tiene nada que ver con el objeto que estamos mirando, me parece que esa correspondencia lógicamente no existe, pero si entramos en el terreno del lenguaje, si estudiamos la palabra, y si estudiamos la forma que tiene simbólicamente ese objeto, sí que tiene sentido. Entonces, para mí, cuando se refieren al campo simbólico, en realidad se están refiriendo a la superficie de lo que significa, o sea, a un significado obvio, dado, un código social, que es lo que no entendemos en todo caso. Pero después de haber estudiado durante bastante tiempo la simbología de la cotidianidad, que es precisamente lo que más cuesta en la neurodiversidad, sí creo que el lenguaje simbólico destraba esa dificultad, incluso la potencia, en el sentido de que se puede volver algo que nos ayude, no algo que nos limita. Em, bueno, vamos a situarnos un poquito. El término neurodiversidad fue propuesto por la socióloga Judy Singer a fines de los 90. Ella decía algo simple, pero en ese momento revolucionario, que es la neurodiversidad es para el cerebro lo que la biodiversidad es para la naturaleza. Bien, ¿qué sería una dificultad entonces que tenemos como humanos, más allá de la neurodivergencia? Nosotros tenemos como especie humana una dificultad para estar vinculados a lo natural. O sea, neurotípicos o no, no sabemos qué es ser un ser humano. Entonces, por tanto, la neurodiversidad, por supuesto, que hace evidente que no sabemos cómo comprender la naturaleza humana. Por eso no podemos comprender que hay un paralelismo que hace que, así como en todo lo que observamos natural en el mundo hay una biodiversidad, también la hay en nuestros cerebros. Bien, hay que entender algunos puntos, y es que partimos de la base de qué significa empoderarse. Yo lo que veo mucho en las comunidades que he estado y que estoy en relación a la neurodivergencia es una necesidad muy fuerte, muy imperiosa, muy urgente, producida por heridas de vida,
heridas de relaciones, de validar la dificultad. Y sinceramente, muy, muy poco, pero absolutamente muy poco se habla, inclusive los expertos también hablan muy poco y señalan muy poco hacia los lugares de potencialidad. Están implícitos, sí, ok, vale. Queremos, claro, lógicamente, queremos sanar primero para luego ver qué otra cosa se puede hacer, vale, lo entiendo. El punto es que, ¿qué pasa si muchas de esas dificultades que se están intentando validar no se dosificaran, no se disolvieran, no se, ¿cómo puedo decir? No se integraran mejor y se comprendieran mejor y se transitaran mejor, poniendo un poquito más el foco en lo que hay a favor, ¿vale? Porque tenemos que partir de la base, porque a veces parece que en la neurodiversidad hay muchas más dificultades que fortalezas, o hay muchas más limitaciones que, digamos, que cosas a favor, ¿no? Y luego nos quejamos porque está patologizado, ¿no? O sea, nos quejamos porque, dame un segundito. Entonces, hola, buenas, Paula. Bueno, entonces decía, luego nos quejamos, lógicamente con sentido, porque se nos ve como personas discapacitadas en el sentido de enfermas en esta sociedad, ¿no? Eh, entonces, hay como una cosa ahí como interesante de que, ok, no queremos que se nos vea como personas enfermas, es decir, pero al mismo tiempo nos estamos basando en, por supuesto, para la gente que está diagnosticada, eh, en lo que dice el manual DSM-5, un manual que tiene que ver con patología. Entonces, ¿por qué no empezar a ver una correspondencia entre cómo nos ven los demás y cómo nos vemos nosotros a nosotros mismos? Porque si las conversaciones, como digo, en una comunidad de neurodivergentes, ya sea cual sea el perfil, tienden a ser, poniendo el foco en dónde están las dificultades, repito, por una necesidad de validación, de decir, esto me cuesta, esto no lo puedo hacer igual, etcétera, pero sin querer estamos descuidando las otras, digamos, los otros matices que hay en la experiencia donde, claro, no están explorados los talentos, las facilidades, los potenciales de las personas neurodivergentes, pero creo, considero, y viendo esas conversaciones que surgen en las comunidades, que también viene del hecho de que las mismas personas no ponen el foco allí. Entonces, se habla mucho, por ejemplo, de la inteligencia de las personas con altas capacidades, por supuesto, de la capacidad que tienen también de moverse de tema a tema. Se habla mucho de la capacidad de memoria o de raciocinio y de hiperfoco que tienen los autistas. Y también se habla mucho de la creatividad que tienen las personas que están en el perfil de TDA, ¿no? Pero no se profundiza en eso. Es decir, necesitamos crear una vida que tenga incluida esa dimensión y que podamos crear una vida a partir de eso. O sea, porque crear una vida a partir de las dificultades, que además son dificultades que están señaladas desde afuera, o sea, quiero decir, vienen dadas porque tenemos que relacionarnos con el mundo, ¿no? Bueno, es como muy profundo este tema, pero vamos a seguir profundizando en esto. Y sobre todo, el tema del discurso clínico, sobre todo de la inclusión que decía antes, que verdaderamente no incluye porque lo que hace es absorbe al diferente bajo la condición de que no desorganiza la norma. O sea, básicamente el mensaje implícito es, te aceptamos, pero solo si aprendes a parecerte a nosotros, ¿no? Esto es además lo que se recrea muchas veces quizás ahora no tanto, pero se sigue recreando en los profesionales, las personas que dicen querer ayudar a las personas neurodivergentes, lo que hacen por efecto, así como reflejo, es empezar a brindar herramientas para que esa persona
digamos, no solo que, o sea, es como, vale, te vas a tener que adaptar, ¿ok? Te voy a dar herramientas para que te cueste menos adaptarte. Vale. ¿Qué pasa? Hay como una línea, como si hiciéramos un gráfico, en el que cuanto más nos adaptamos las personas neurodivergentes, menos se adaptan las personas neurotípicas, ¿no? O sea, nosotros facilitamos la adaptación del neurotípico cuando nosotros también pues, nos adaptamos, ¿no? Claro, cuando decía antes de que la neurodiversidad es como la biodiversidad en el mundo de la naturaleza, no existe algo dado como un esfuerzo por adaptarse. O sea, lo que quiero decir es que, vamos a poner el ejemplo de las plantas, todas los tipos de plantas que hay, ¿no? Eh, si la naturaleza tuviera que hacer un esfuerzo para poder convivir con las diferentes especies que hay dentro de la misma diversidad de plantas, no podría crecer la vida. A lo que voy es que no tiene que ser algo impuesto la adaptación, tiene que ser algo natural. O sea, la adaptación es algo biológico. Entonces, es como que tuviéramos dos opciones, ¿vale? O no me adapto o me adapto. Eso para mí distrae mucho de cuál es el propósito de estar vivos también. Como decía antes, en la población neurodivergente hay unos índices muy altos de personas que se quitan la vida en diferentes etapas de la vida, tanto adolescentes como adultos jóvenes, como personas, adultos mayores, etcétera. Y yo creo que es porque el embudo se cierra. O sea, pasamos de vivir en la inconsciencia para personas que tienen un diagnóstico en la edad adulta a vivir en una conciencia, pero no saber qué hacer con eso. O sea, antes no sabía y ahora sé, pero tampoco sé qué hacer con esto. Igual lo sigo viviendo como una condena, o igual lo sigo viviendo como, bueno, voy a tener que seguir sobreviviendo igual. Entonces, ¿realmente para qué nos sirvió? O sea, sí se habla, para mí, para lo que está sirviendo los diagnósticos, o por supuesto, es por un lado para conocer, para darnos cuenta de esa diversidad de una vez por todas, y segundo, para validar, porque lo que hay es una gran carencia de validación. Es decir, más todavía, socialmente hablando, en un mundo donde se promueve o se premia la la omnipotencia, es decir, poder con todo y poder siempre con todo, ¿no? Pero esto también le pasa a los neurotípicos, es decir, por ejemplo, en el ámbito laboral, los índices que hay de burnout laboral en personas neurotípicas es altísimo. Las personas neurotípicas tampoco saben dónde parar. Entonces, yo lo que siento es que hay puntos que hay que atender, pero hay que atenderlos uniendo estos dos por decirlo, porque son más de dos, pero estos dos prismas de los que miramos la vida, ¿no? Yo lo que he notado, a ver si ustedes están de acuerdo, yo lo que he notado es que lo que a la persona neurodivergente le hace bien, como dicen, ¿no? La regula, en general, la persona neurotípica no es que la regule, es que lo necesita. Por ejemplo, está en contacto con la naturaleza. A ver, ¿cómo podríamos pensar en que eso es algo tan particular de los neurodivergentes? Cuando nosotros, los seres humanos, esencialmente somos parte de esa naturaleza. Claro que al conectar con la naturaleza hace bien, ¿no? Am, entonces, cuando un neurotípico se empieza a rodear con una persona neurodivergente, también se hace consciente de que tiene necesidades insatisfechas, de que hay cosas que le cuestan y que pensaba que simplemente, nada, tenía que esforzarse más, ¿no? Yo creo que la diferencia está en que cuando el neurodivergente llega a la conclusión de que se tiene que esforzar más y lo hace, se enferma, ¿vale? Y ahí aparecen todas las comorbilidades que hay. Y quizás el neurotípico no, porque yo he visto gente neurotípica que vive en situaciones muy complejas, que realmente eso es algo que quizás podríamos charlar en algún momento, pero me llama la atención cómo no, o sea, cómo continúan sosteniendo un sistema de vida tanto tiempo. Entonces yo creo que este paradigma de neurodivergencia está ayudando también a ser consciente a otras personas de qué tipo de vida están teniendo. Y para eso tenemos que construir otro tipo de vida, que esté más correspondiente con la naturaleza humana, los ritmos de la naturaleza humana y sus diferentes ritmos dentro de esa diversidad humana, ¿no? Creo que en algún momento hablábamos con Nuria,
que es una amiga que está en España y que ella tiene un canal de autismo y demás. Hablábamos sobre, por ejemplo, si nosotros pensáramos en un delfín y un mono, ¿no? Hablando de la biodiversidad. Vale, al mono no le podemos pedir que viva como un delfín, o sea, que viva abajo del agua, y al delfín no le podemos pedir que trepe árboles. Y esto es obvio para nosotros. Cualquiera lo razona y dice, claro, lógico. ¿Por qué? Pues que no, porque son dos especies diferentes y listo. Vale. Pero acá hay otro tema. Nosotros los seres humanos somos de la misma especie. Por eso entramos ahí en disonancia, porque somos originalmente de la misma naturaleza. Lo que cambia, sobre todo centralmente, yo tengo una teoría desarrollada a través de esto, a ver si me da tiempo de comentar un poquito, lo que cambia sobre todo es la percepción. O sea, lo que hace que unos sean neurodivergentes y otros no, es la forma de percibir, ¿vale? Y cuando hablamos de percepción, especialmente vamos a poner el foco en el sistema nervioso, porque el sistema nervioso es el que procesa información, y esto lo hace de una forma involuntaria, o sea, si nosotros no decidimos cómo procesa información nuestro sistema nervioso. Otra cosa que pasa, referido a esto, es que claro, si nosotros, por ejemplo, muchos discursos, muchas experiencias que se cuentan de la persona neurodivergente es que yo me sentía rara o a mí me veían como raro, pero no sabían por qué. Vale. Cuando nosotros hablamos de una persona rara, por lo general nos referimos a su forma de ser, ¿no? De ahí viene que después nos escucha otra persona que no es neurodivergente y diga, bueno, raro yo también soy, claro, claro, porque no es una dimensión de la personalidad. Em, Porque si no, tenemos que cambiar los términos. Claro, claro. Ahí entra esta cuestión de cómo se interrelaciona la parte fisiológica, es decir, la parte del sistema nervioso, cómo procesa en relación a la parte psicológica. Por supuesto, ahí entraría pues, la identidad, la autopercepción que uno tiene de uno mismo, y la parte espiritual, que es lo que digo que me parece que falta un poco, ¿no? Es decir, la capacidad de observarnos más allá de cómo percibimos también el mundo. Es decir, no quedarnos anclados en eso, ¿no? Yo creo que no hay muchas salidas si nos quedamos anclados ahí. Y no hay muchas salidas, y está comprobado cuando digo que hay un alto índice de personas que se quitan la vida. ¿Por qué? Porque eso, ¿cómo hacemos para vivir desde ese lugar? Es como elevar un poquito la mirada, por decirlo de alguna forma. Bueno, sigo un poquito con lo que estábamos, y bueno, referido a eso, una breve crítica también al enfoque clínico tradicional, ¿vale? Que estábamos hablando de la inclusión anteriormente. Eh, vale, ¿qué pasa? Si partimos de la referencia de algo que es normal, o sea, si para poder definir lo diferente hay que partir desde lo normal, me parece que ya ahí nos vamos a estar cada vez más desviando de lo que queremos. O sea, ¿qué queremos? Vivir tranquilos, vivir felices, tener sentido de vida, ¿vale? Eso lo queremos todos los seres humanos. Ahora, cuál es la dificultad en la persona neurodivergente? Que eh, esa mirada en busca de sentido no se hace desde adentro, se hace desde afuera, o sea, se hace partiendo de la base de lo que el otro, o sea, los demás están viendo eh, comparado con lo que es normal, digamos, ¿vale? Entonces, me parece que ahí está el punto, desde dónde partimos en esa búsqueda de sentido. Porque ¿quién dice que en ese mundo, en esa percepción normal, las personas son felices, o las personas se realizan, o las personas... No, no podemos garantizar eso. Entonces, si el objetivo es, vale, nos dimos cuenta que queremos vivir una vida feliz y tranquila, por lo menos, y con sentido, y eso es algo que compartimos, como digo, con la especie humana, tenemos que partir desde el individuo, no desde el colectivo, porque el colectivo todavía, si estuviéramos hablando de un colectivo feliz, bueno, todavía, pero ¿realmente creemos que las personas neurotípicas son felices? O sea, eh, o viven vidas felices porque su sistema de percepción es diferente. No, claro, porque no está dado por ahí. O sea, nuestro sistema nervioso, de hecho, es un efecto, es como un espejo que nos muestra, digamos,
cómo se está procesando la información en relación al medio ambiente. Por eso digo que es algo muy importante, porque si no hay información, no hay activación del sistema nervioso. Claro, la información también es vida. Relacionarnos nosotros con los demás, relacionarnos con el medio ambiente, relacionarnos con el trabajo, lo que sea, eso también es parte de la dimensión de la vida. Y de alguna forma, un deseo oculto de la persona neurodivergente es no relacionarse, o sea, no recibir información, porque como está sobreestimulado o en muchas ocasiones ese sistema, y no sabe qué hacer tampoco con esa información, porque el tema es, vale, si yo proceso mucho, pero yo ya sé qué hacer con todo eso, a dónde destinarlo, qué puedo crear con eso, etcétera. Bueno, eso es diferente. Ahora, si se me queda ahí y simplemente estoy constantemente procesando, procesando, procesando y no sé para qué, claro que genera una frustración, una desconexión y un deseo de oculto o no oculto de no sentir más, ¿no? Bueno, como estaba diciendo, la psiquiatría moderna, incluso en sus versiones más neuroafirmativas, sigue sosteniendo una lógica de ajuste. O sea, el objetivo es que la persona funcione. ¿No? Me gusta mucho cuando la gente dice funcionar porque es como si fuera un tostador, una lavarropa o un electrodoméstico, ¿no? O sea, las personas no funcionan, no son funcionales. De hecho, está el nombre en el DSM-5, ¿no? De autismo nivel 1 o de alto funcionamiento. O sea, me parece terrible, ¿no? Am, Terrible por eso. Porque ¿qué funciona? ¿Qué es funcional? Y solo se puede ser funcional a algo específico, ¿no? Podemos ser funcionales para unas cosas y no funcionales para otras. Ahora, ese no es el objetivo del humano, es el punto. No es funcionar, porque si no sería una máquina, como digo. Bueno, sigue sosteniendo esto, el objetivo es que la persona funcione dentro del sistema, sobre todo el sistema tal como está planteado, que es productivo, por sobre todas las cosas. Hay un exceso, como digo, de convertirse en una persona todopudiente, hay una negación en general, ¿no? De cualquier cosa que implique darnos cuenta que somos vulnerables, por ejemplo, a ciertas cosas o en ciertos momentos de la vida. También hay una negación a las dificultades, ¿vale? Es decir, claro, en este sistema que está hermético e impermeable a la dificultad y a la vulnerabilidad, aparece el paradigma neurodivergente. ¿Qué hace? Claro que choca, ¿no? ¿Qué es lo que dice el paradigma neurodivergente? Dice, me cuesta, no puedo, ahora no, de esa forma no, con esa cantidad no, con estas personas no. Empieza a decir no, el paradigma neurodivergente. Mientras que el sistema, me refiero, no las personas neurotípicas, sino el sistema me refiero a mm, el mundo, vamos a decir, está diciendo sí, sí, y tenés que decir que sí. Y las condiciones se ven como debilidad. ¿Vale? Bueno, hablando de las condiciones, también está como esta discusión entre, por ejemplo, en el caso del autismo, decir condición autista, trastorno autista, etcétera. Para mí es como perderse también mucho en las palabras sin llegar a profundizar, ¿no? Sí, podríamos decir condición, sería genial, pero es que tenemos que cambiar el lenguaje igual, ¿no? Porque, por ejemplo, el TDA, igual que pasa con el autismo, trastorno del espectro autista, eh, trastorno por déficit atencional, bla, 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 vale. O sea, seguimos usando para nombrarnos una expresión que es, digamos, clínica, y luego pretendemos que se nos vea como simplemente como personas que tienen condiciones, como todas las personas debieran de tener condiciones, porque si no, pues no, digamos, se está anulando el principio humano, que es dual. ¿Qué quiero decir con dual? Es que existe el placer, existe el dolor. Existe mucho, existe poco. Existe lejos, existe cerca. Entonces también existe esto puedo y esto no puedo. Vale. Reflexión, ¿por qué cuesta tanto y efectivamente por qué confronta tanto a la persona neurotípica cuando viene?
el familiar, el amigo, la pareja, ¿no? Y le dice, mira, me hicieron un diagnóstico y tengo, o soy, o como lo quieran expresar, este perfil. ¿Qué es lo que primero que le genera a la persona neurotípica? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo es posible, me vas a decir que vos no podés, o que te cuesta, o que tenés dificultad con algo, ¿vale? O que no te puedes adaptar a ciertas cosas cuando yo creí esto. Y quiero creer que esto existe porque pasó toda mi vida también en este sistema, ¿no? Entonces hay como una confrontación a esos pensamientos y sentimientos ocultos, ¿no? Eh, entonces, en este objetivo de volver funcional, muchas veces, bien intencionado, espero que la mayoría, genera una violencia sutil, ¿no? Que es exigir adaptación constante sin ofrecer un entorno que realmente comprenda esa diversidad, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa en la mayoría de los casos? El sistema no nos ofrece ese entorno, pero también está el deseo oculto de que lo haga. O sea, mm, no sentirse parte hace que nosotros creamos, y realmente lo creamos fielmente, de que necesitamos que los demás nos habiliten para crear ese sistema, ese entorno, esa forma, ¿vale? Eh, ¿Qué quiero decir con esto? Llevar nuestra propuesta de adaptación en el sentido de am, la experiencia lo más adaptada posible a esos ritmos, a esas formas, a esos tiempos, llevarla al sistema tal como existe, es totalmente incompatible. Por lo que acabo de decir, porque el sistema se ha sostenido durante los siglos que se ha sostenido, basado en ese paradigma de el no o el pero o el ahora no, no es válido. Entonces, digamos, las bases en las que está construido va en contra completamente de lo que se quiere proponer, eh, incluir, por, como se dice, ¿no? Incluir. Para mí es la posibilidad de decir, ok, acá no podemos hacer, no podemos meter estas dos piezas porque son incompatibles. Eso genera mucha frustración y de hecho las asociaciones, por ejemplo, que se dedican a, a intentar promover cambios, ¿no? Dentro de las instituciones, notan constantemente que sí, a veces reciben apoyo de ciertos profesores, maestros, a veces otros profesionales, pueden ser psicólogos, psicomotricistas, etcétera, pero son individuos los que están apoyando. El sistema como tal, imagínense, para mover un sistema desde su base, el movimiento que hay que hacer, la transformación y la conciencia que requiere eso a nivel colectivo. Y bien sabemos que los cambios para que se vean reflejados en lo colectivo tienen que ser de muchas personas a nivel individual. O sea, yo creo que eso genera un desgaste de energía muy grande, una frustración muy grande, porque a los padres y las madres sobre todo se les ve muy frustrados, porque lo están intentando como, che, dense cuenta, pero sabemos bien que la conciencia no funciona así, o sea, nosotros no nos hacemos conscientes de algo porque alguien nos lo diga, tiene que haber un proceso más profundo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos mientras tanto? O sea, pasamos de profesional en profesional, discutimos con directores de escuelas, directores de instituto, de liceo, eh, nos frustramos, cada vez aumenta más la sensación en la población neurodivergente de no pertenecer, es decir, ni siquiera teniendo un diagnóstico eso disminuye, y de hecho las personas que, estadísticamente, las personas que se quitan la vida, no es que, son personas que tienen diagnóstico muchas veces, o sea, tienen el reconocimiento. Eso no evita la experiencia de separación, de aislamiento, de desconexión. La pregunta sería, ¿cómo podemos tener un proceso activo? ¿Cómo podemos vivir activamente eso? Ya sea que sea para nosotros o para acompañar a alguien, por supuesto, especialmente a los niños, ¿no? Y niñas. Bueno, entonces decía lo de exigir esta adaptación, ¿no? Em, vale, dentro de esto voy a tomar de ejemplo la visión que hay en el mito de la enfermedad mental, que es de Thomas Sars, ¿vale? No, por supuesto, diciendo que esto se trata de una enfermedad mental, sino cómo se ve
la enfermedad mental tal como simbolizando un desequilibrio, ¿vale? O sea, un desequilibrio es, estamos acá, ¿vale? Y de repente hay un pico de diferencia. Esas diferencias no necesariamente son psicológicas, en este caso, pero también porque sabemos bien que con el paso del tiempo, las personas neurodivergentes eh, desarrollan o van, digamos, manifestando síntomas que sí son del plano psicológico, ¿no? Entonces, en ese libro, que es de 1961, antes, 30 años antes de que empezáramos a hablar de neurodiversidad, llamaban enfermedad mental a comportamientos que resultan incómodos. O sea, se hace como una reflexión, ¿no? Por eso dije lo de mm, la devolución que tenemos del medio, del mundo. em, Tenemos que ser conscientes de que la neurodiversidad no solo mueve a la persona y a su familia y a sus parejas y a sus hijos, sino que mueve todo el mundo, mueve la estructura del mundo, en el sentido de que, como dicen, ¿no? Saca de la zona de confort. Pero todos sabemos que la zona de confort es una zona donde nos sentimos seguros, pero que no somos felices muchas veces, ¿no? Y esta zona es la que vive la mayoría de la gente del mundo, ¿vale? Esto es una toma de conciencia importante, me parece. Es decir, darnos cuenta que no nuestro paradigma de percibir diferente está haciendo evidente cosas profundas que le pasan a las personas en el mundo en general. Eh, y acá digo otra cosa que menciono otra cita que también está en La historia de la locura de Foucault, ay, no sé pronunciar yo, soy muy mala pronunciando. Eh, la sociedad define lo que es locura para proteger su propio orden, ¿vale? Ahí estamos. O sea, ¿qué significa locura? Lo mismo, me refiero a un desequilibrio, pero también tiene que ver con la percepción, todos lo sabemos, ¿no? Este, en fin, para proteger su propio orden. O sea que, ojo con estar siendo, de alguna forma, vamos a decir, víctimas, sí, un poco víctimas, de estar siendo definidos y en lugar de que esa definición sobre nosotros abra espacio, al contrario, es decir, lo haga más rígido a ese orden, ¿sí? Eh, y de hecho hay algunas discusiones sobre este tema de personas que dicen, bueno, las que dicen, por ejemplo, ahora todo el mundo es neurodivergente, ¿no? Incluso hay personas que se están planteando de que la neurodivergencia en los niños es un efecto de falta de límites, de falta de disciplina, de falta de no sé qué, ¿vale? O sea, mm, ¿qué hacemos? Ok, vamos a hacer más todavía más evidente nuestro sistema. O sea, vamos a anclarnos más todavía en esta zona de confort. O sea, la gente que está mirando como de afuera esta situación piensa, bueno, ah, yo persona, no quiero sentirme excluido. Entonces voy a ser más productivo, anclarme más en este paradigma de juego con todo, ¿vale? Y entonces busco ese reconocimiento. O sea, mm, estoy buscando, por decirlo de alguna forma, inconscientemente, ser visto más aún porque lo que no puede pasar es que me excluyan del sistema. Esto es algo igual, somos seres gregarios, aunque no lo veamos tan evidente en algunas personas y en otras más, tenemos el instinto igual también de pertenecer, ¿vale? Es una necesidad también psicológica, biológica. Entonces, bueno, sigo para que no me vaya de las ramas. Eh, entonces, como hablábamos antes del tema de la inclusión, ¿no? Como mm, este tipo de inclusión promueve esa especialidad que al final termina aislando, es decir, somos tan especiales que ya prácticamente no somos humanos, ¿no? O sea, es como, no sé, somos extraterrestres, aunque tenemos las mismas características, ¿no? Se nos ubica en categorías.
esto también es importante. Claro, los diagnósticos son categorías también, por supuesto. Que esto, curiosamente, termina separándonos más del flujo social común. Cuando digo flujo social, yo no me estoy refiriendo a las normas sociales, que son cuestionables, sino al deseo de conexión que tenemos los seres humanos. Porque de hecho hay algunos estudios que hablan, por ejemplo, en el autismo, de que eso de que la persona autista es antisocial o que le da igual relacionarse es mentira, es un mito, es falso, no es que no le importe relacionarse, no le interese relacionarse. Claro, es así, como una conclusión, claro que no. Ahora, si pensamos en el exceso que hay de relacionamiento en el mundo neurotípico, donde todo el mundo se relaciona con todo el mundo y no hay ningún tipo de filtro, y todos somos amigos, y todos somos pareja, y todos somos todo, claro que el paradigma neurodivergente establece condiciones, pero no significa que niegue el deseo de conexión, porque somos humanos, repito. Entonces, de una mirada más como desde la causa de las cosas, o sea, más ontológica, podríamos proponer otra forma, ¿vale? Una cultura, por ejemplo, que reconozca y que tome, porque no podemos quedarnos solo en el reconocimiento, que tome la diferencia de la neurodivergencia para usarla para crear el sistema. O sea, pero el punto es, la toma siempre y cuando la queramos ofrecer. Y la queremos ofrecer siempre que la tengamos presente y la validemos también, ¿no? Em, vale, la verdadera entonces inclusión no busca integrar al diferente en la norma, sino que ensancha la norma para que quepa la biodiversidad, o sea, quepa la vida en todas sus formas, ¿sí? Esto es lo que yo quiero decir que pasa mucho. O sea, vamos a hacer que en este espacio quepa todo esto que nosotros creemos que tiene que entrar. No, no entra. O sea, no entra y además choca con la base, como digo, con la base filosófica y el origen que tiene esa estructura. Vale, entonces, una pregunta existencial que comparto. Y si no tenemos que adaptarnos ni funcionar, que son las dos cosas que yo decía que no colaboran con esa realización, ¿cómo se puede vivir en este mundo sin ser de este mundo tal como está creado? ¿Vale? Pero sí siendo de la especie humana. Em, entonces, la neurodivergencia, mirándolo con honestidad, no es solo una cuestión neurológica, es una condición existencial. O sea, estamos hablando de cómo procesamos todas las áreas de la vida. O sea, información, cómo se procesa esa información. Eso nos va a llevar a tener una experiencia humana diferente, por supuesto, ¿vale? Pero por supuesto eso hace que nos preguntemos sobre nuestra existencia. O sea, ¿para qué? ¿No? Incluso ¿por qué? También. Em, entonces, el mundo clínico, claro que decía, nos pregunta cómo vamos a funcionar. Pero quizá la pregunta más humana sea, ¿para qué queremos funcionar? O sea, ¿cuál es el objetivo? Al final, la pregunta final, yo creo que siempre va a ser, quiero conectar, quiero sentirme parte, quiero sentirme unido. Ahora, si estamos partiendo desde la premisa de la disfuncionalidad, o sea, soy disfuncional, esa autopercepción yo creo que limita el despliegue de esa diversidad en su totalidad. O sea, podríamos hablar de que en realidad no estamos viendo todo lo que puede dar al mundo una persona neurodivergente. Claro, probablemente tampoco estamos viendo lo que puede dar un neurotípico porque el sistema, digamos, no permite mucha creatividad tampoco, ¿no? O sea, ¿cuántos de nosotros, voy a poner un ejemplo, en el sistema laboral, sobre todo a la persona neurodivergente, eh, es despedida o es censurada, capaz que no despedida, pero es censurada o es llamada la atención cuando piensa por fuera, o sea, está pensando por fuera, cuando pensar por fuera sería un gesto de querer ampliar la mirada. ¿Por qué sería negativo ampliar la mirada? Bueno, amenaza ese orden, ¿vale? Es un sistema al que nosotros queremos meternos con información nueva, es un sistema que está construido en base al miedo.
El miedo genera sistemas de control. O sea, yo no estoy escuchando lo que me estás diciendo porque lo que sí sé es que eso que me estás diciendo va a amenazar esta estructura. Y esta estructura me da a mí seguridad. Por eso hay una resistencia, sobre todo en los sistemas laborales, en los sistemas educativos, ¿no? O sea, me va a hacer ver a mí de lo que, de mis dificultades. Entonces, el neurodivergente amenaza con eso en los espacios donde se mueve, eh, sobre todo digo en el laboral y en el educativo, eso se ve ya en niños, ¿no? O sea, niños, por ejemplo, que, a ver, voy a poner un ejemplo, pero capaz que es muy evidente, pero el niño con alta capacidad que, digamos, hace pensar al profesor o hace pensar al maestro. Entonces, el arquetipo que yo tengo de maestro es que yo te enseño a vos, no que yo aprendo contigo, ¿no? El arquetipo de maestro que yo tengo es que me pagan por hacer un programa y porque todos acá lo sigan igual. Entonces, claro que me va a incomodar. ¿Y qué pasa? Que esas nuevas ideas, esas nuevas formas, no entran cuando esas personas que están dentro de ese sistema se sienten amenazadas, sienten que van a perderlo todo si le dan oportunidad a esas ideas. O sea, es importante poder darnos cuenta de que nosotros tenemos miedo, sí, nosotros tenemos dificultades, pero realmente el sistema basado en esto que decimos, en estas bases, eh, sobre todo promovido por personas neurotípicas, se ve muy amenazado. Y cuando hablamos de muy amenazado, repito, son personas las que se sienten amenazadas y sienten mucho miedo. Entonces, podemos ahí también quizás comprender mejor, ¿no? Nosotros desde nuestro lugar, comprender mejor esas reacciones, esas devoluciones, esas respuestas, esa negación, ¿no? Que a veces percibimos de la afuera, que no lo justifica, pero por lo menos lo podemos comprender. Eh, Me parece importante eso. Entonces, para sostener una estructura que no reconoce la vida tal como es, la vida, no la vida de dos, tres, cuatro personas, la vida en general, eh, digamos, ¿eso sería una opción? O sea, ¿queremos ser funcionales para sostener una estructura que no valida la vida tal como es? Porque eso, digamos, estaríamos siendo nosotros partícipes de eso que nos hace mal, ¿no? Día tras día. Eh, o quizás para encarnar la forma única en que nuestra conciencia como humanos se expresa a través de nosotros. Claro, son dos paradigmas diferentes y al mismo tiempo, si hablamos de funcionalidad, creo que también vamos a llegar un poco a ese punto de bloquear toda la parte creativa del ser humano, porque la funcionalidad y la creatividad como que no coexisten mucho. Vale, entonces cuando soltamos la idea de normalidad, que a mí me parece muy importante, entre comillas, no entramos en ese caos, ¿vale? Entramos más en lo que es invisible, o sea, en lo que está detrás de lo evidente, como acabo de decir este ejemplo de qué le pasa a las personas, por ejemplo. Eh, Desde ahí, la neurodivergencia deja de ser una excepción y se vuelve una revelación, ¿vale? También es un movimiento que hay que hacer, todos, obviamente. Viene a ser una manera particular en que la especie se pregunta por sí misma, ¿vale? Vale, quizás al hacernos nuestras verdaderas preguntas, esas que nacen del borde, del cansancio, de no poder seguir fingiendo, todo esto que hemos hablado del enmascaramiento, etcétera, estamos haciendo las preguntas que la humanidad entera evitó hacerse. Por eso a mí me parece que este tipo de reflexiones, desde nuestro lugar, realmente pueden hacer un cambio muy revolucionario. ¿Qué es realmente la conciencia? ¿Qué significa percibir? ¿Qué pasa cuando mi percepción es diferente que la tuya, pero además en ambos casos nos sentimos separados de los demás? Nos sentimos aislados, nos sentimos desconectados de la vida. ¿Qué pasa con eso? ¿Vale? ¿Dónde empieza realmente la práctica de esa libertad interior? ¿Podemos pensar en una libertad sin responsabilidad?
Y en ese sentido, la neurodivergencia no es una desviación, es una puerta hacia las preguntas, esas preguntas fundamentales de la especie humana. No es tanto esa rareza la que nos aísla, sino la falta de profundidad del mundo. Porque realmente, o sea, mientras sigamos definiéndonos, basándonos en la mirada del mundo, que además también es sesgada, porque yo considero que hay algo que nos está uniendo permanentemente y seguro que todos nosotros como personas neurodivergentes has conocido personas, has tenido vínculos buenos, sanos, nutritivos, de aprendizaje con personas neurotípicas, y eso solo puede pasar porque hay algo que está más allá o sea, no podemos, digamos, quedarnos solo con el área del sistema nervioso para poder, eh, ¿cómo puedo decir? Como para poder elegir o no relacionarnos con los demás. Porque eso es una fase, es un área nomás, no es el total, ¿no? No es es decir, estamos definiendo el todo por una parte, quizás, ¿eh? Eso lo estoy diciendo como reflexión, claro. Eh, entonces, quizás no necesitamos adaptarnos para pertenecer. Esto es otra reflexión. Sino recordar, perdón el ruido, sino recordar que pertenecemos porque somos parte del alma del mundo. Creo que en algún momento he leído igual alguna cosa que, en algún libro de los que he leído de personas neurodivergentes, escritos por ellos, que hablan un poco de esto, ¿no? De que no necesitamos ser incluidos en el mundo porque ya formamos parte del mundo. O sea, la inclusión solo puede darse en un sistema de poder, ¿no? Yo te incluyo, o sea, hay alguien afuera de mí que me está incluyendo, solo como para pensarlo, ¿por qué se da así? ¿No? Eh, bueno, después, respecto a la teoría que yo les decía, yo tengo un modelo escrito, investigado, sobre las capas de conciencia y realidad en la experiencia neurodivergente. ¿Vale? Este postulado central lo que trae es que no podemos actuar en coherencia con la vida sin antes no percibirnos en coherencia con nuestro ser. Pensar que nosotros, digamos, nos conocemos muchísimo más de lo que se conocen las personas neurotípicas, me parece que es un poco exagerado y audaz pensarlo. O sea, realmente la persona neurodivergente también tiene y puede, y hasta quizás sería bueno que quisiera hacer un proceso de autoconocimiento. Y no un proceso de autoconocimiento en el sentido de, mira, este es el mundo, es una plantilla predeterminada, y a ver cómo podés vos relacionarte con el mundo, sin pasar sufriendo la vida, ¿no? Eso no es autoconocimiento, desde mi punto de vista. Eso es un plan de contingencia para no morir, básicamente. Vale, ok, si seguís intentando meterte en este mundo, vas a morir, o bien porque la enfermedad te consume, o bien porque no vas a querer vivir más. Bien, vale, ¿cuál es la propuesta? Neuroafirmativa, vivir como sos, ¿no? Perfecto. Ahora, es evidente que igualmente, aunque dejemos de querer forzarnos, eso no es suficiente para sentirnos realizados y conectados. Porque lo que estamos justamente poniendo el foco en el sistema nervioso, lo que estamos diciendo es, ok, no tenés que estar en modo supervivencia. Vale, bien, gracias, puedo descansar. Bien. Ahora, eso no significa que estemos activamente viviendo la mejor versión de la vida que podemos vivir. Que ahí es donde entra que aunque haya personas, jóvenes, niños, adultos, lo que sea, que no estén siendo forzados a vivir esa vida, en el formulario expresaban perfectamente tener muchas dificultades, por ejemplo, para formar su propio proyecto de vida. O sea, estamos hablando del deseo de conexión expresado en tener uno, dos, tres amigos, red de contención. Hay mucha gente que no los tiene. Después estamos hablando de pareja, después estamos hablando de hijos, y después estamos hablando de, che, ¿en qué sos bueno? ¿En qué sos bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, y si te dijera que eso lo podés ofrecer al mundo, ¿cómo lo llevamos a cabo? Porque no es suficiente solo con decir, vale, no, no lo intentes más, no intentes más ir a tal sitio, no, no te tenés que forzar, no, no tenés que, o sea, eso es una parte, claro, pero
esa bajada de cortisol que nos da el salir, de estar forzándonos, que nos permita mirar en perspectiva y decir, vale, ahora veo el tablero con más claridad, estoy más tranquilo, quiero crear mi vida. Una vida con sentido, no solo para mí, porque una vida con sentido, eso está escrito en millones y millones de libros de personas que han hecho procesos de autoconocimiento, que al final uno llega a la conclusión de que una vida con sentido no es una vida que solo me da sentido a mí, sino que le da sentido a otros. O sea, mi vida tiene sentido para otros. Bueno, medio profundo esto, ¿no? Bueno, entonces, este postulado, eh, esa percepción correcta, no se refiere a lo que el mundo llama normal o adaptado, repito, la percepción correcta. Hay una frase de un libro que se llama El Curso de Milagros, que es como de metafísica, que dice, no puedes actuar correctamente, y no se habla de correctamente desde la moral o la ética o tal, sino alineado con tu esencia si no percibes correctamente. O sea, y cuando digo percepción, me refiero a que no solamente es lo que mi sistema nervioso me está diciendo que está pasando, porque esa es una parte muy primitiva de mí. Y yo tengo otros planos también, sino a lo inteligible del ser humano, es decir, el modo en que la conciencia se organiza para hablar la existencia, para habitar, perdón, habitar la existencia. Entonces, la percepción no es un espejo del mundo, sino la forma en que el ser se da a conocer. ¿Vale? Esto está en otro libro que se llama Fenomenología de la Percepción, que está muy bueno para estudiarlo, porque más allá de que percibamos diferente, el sistema de percepción es el mismo. O sea, no está estudiado ni está comprobado que el neurodivergente tiene otro sistema de percepción. No, tiene el mismo, solo que funciona diferente. Percibe más de aquello, menos de lo otro, más intenso de aquello, menos intenso de lo otro, ¿vale? Pero tiene, de hecho, su cerebro, digamos, en el sentido de estructural, se activan las mismas partes. Sí, se ha estudiado, por ejemplo, que en el autismo la amígdala está como más desarrollada, pero es una amígdala igual, o sea, es la misma amígdala que tienen el resto de personas, ¿no? Bueno, no vamos a tocar ahora el tema el fundamento teórico de esta teoría que les decía. Eh, sí les voy a dejar en la descripción, después, sí, les voy a dejar en la descripción el tema de la bibliografía que utilicé para todo esto. Quizás sea bueno poder hacer otra charla como esta. Habían como 11 o 12 personas inscritas. eh, y bueno, yo por eso se me ocurrió que sería bueno grabarlo, porque mi intención es que lo puedan escuchar y ver y comentar, pero bueno, en vivo es mejor para comentar y tal. Eh, bueno, y ahora les quería dejar como ejercicio una propuesta metafísica para que la hagan por su cuenta, para desarrollar el observador, ¿vale? O sea, sí sabemos que nosotros estamos percibiendo de diferente forma y sí sabemos que estamos muy pendientes y muy atentos a nuestros cambios internos, entre ellos los del sistema nervioso, que son los más evidentes muchas veces, ¿no? Em, pero mi propuesta es observar, o sea, mi propuesta es decir, hay un método que es de Ramana Maharshi, que es de la corriente oriental Advaita. Em, sí sabemos que los orientales tienen como otro paradigma diferente en algunos puntos y también tienen sus dificultades, por supuesto, ese paradigma. La enseñanza central de esta práctica es la autoindagación. Es algo que yo trabajo mucho en las sesiones, no de forma explícita, pero a veces implícita, y se trata de preguntarse quién soy, ¿vale? Y la forma de preguntar es, por ejemplo, cuando nosotros, ay, a ver si lo puedo representar de alguna forma que sea más evidente visual, ¿no? Am, Cuando nosotros sentimos un síntoma, por ejemplo, me siento ansioso, vale, siento ansiedad en este momento, vale. Entonces, la pregunta puede ser ansiedad, puede ser lo que sea, ¿eh? Mucho enojo, ganas de llorar, ganas de correr, ganas de pegar, lo que sea. Em,
La pregunta ¿quién soy? En realidad se convierte en quién está. O sea, ¿quién es el que está sintiendo lo que sea? ¿Vale? Ese método lo que hace, está obviamente estudiado, es que se pone como por encima. O sea, cuando nosotros preguntamos y vemos que estamos observando esa experiencia que estamos teniendo, ese pensamiento, esa emoción, nos podemos empezar a como a separar un poco de la experiencia corporal. Es algo muy difícil, claro, para las personas neurodivergentes porque sienten más, pero es un poco una herramienta que puede ayudar a poder decir, ok, si lo estoy pudiendo observar, por ende, no me, o sea, quiero decir, es como esto, ¿no? Si yo estoy mirando el papel, me doy cuenta que puedo mover el papel, me doy cuenta que lo puedo poner en otro sitio, lo puedo tirar, no sé, ¿no? Ahora, si yo no estoy observando el papel, sino que me siento el papel, que veo como soy el papel, pues esa fusión es más difícil, ¿vale? Esto sería fantástico poder enseñárselo entre esta herramienta u otras, ¿no? Eh, a niños, sobre todo. No tenemos como mucha educación en eso, ¿no? En general. Y la mayoría de veces llegamos ya de adultos a este tipo de cuestiones, que es un ejemplo de esta técnica, no tiene que ser sí o sí. Eh, vale, esto es un ejemplo. La explicación teórica de esto, para cerrarlo, eh, plantea que la identidad esencial de una persona se plantea antes de cualquier determinación biológica o cultural. O sea, está antes, es lo que está antes de mi sistema nervioso, mi sistema biológico, mi sistema cultural, el sistema en el que vivo, bla, bla, bla. Entonces, el yo esencial, que es como la conciencia, no está sujeto a categorías psicológicas. Y entonces, cuando reconocemos esa parte, transforma la percepción porque la relación, reordena la relación entre sujeto y objeto. Un poco ahora, respecto a la neurodivergencia, si la experiencia neurodivergente es también una forma de encarnación de una identidad esencial distinta, explorar la pregunta, ¿quién soy? Proporciona un marco de sentido que no depende de la corrección social. No se trata de evadir lo práctico, sino de anclar la acción en una intención más profunda. ¿Vale? Entonces, ¿quién es el que siente esto? ¿Quién es el que piensa aquello? No es para buscar una respuesta, es para que quedarse en ese gesto, esa pregunta, activa una parte de nosotros que nos coloca en otro sitio, ¿vale? El resultado esperado es desplazar el juicio inmediato, o sea, desplazar la reacción que hay y abrir una perspectiva de ser que no está definida por el rendimiento. Eh, bueno, creo que por acá vamos a ir cerrando porque se me hizo un poco más largo. Lo único que digo más, además de esto, es que la descripción dejo el formulario de experiencias neurodivergentes que lo pueden llenar. Al principio de este video yo dije para qué es el formulario, que tiene dos funciones. También me pueden escribir entrando a mi cuenta de Instagram, que lo voy a dejar acá. Ahí van a ver el link a WhatsApp y me escriben directamente. Van a ver que dice WhatsApp y entran y pueden mandar un mensaje directo. También lo pueden hacer a través de la web, porque la web te lleva al WhatsApp. Y me escriben para lo que quieran, ya sea para una duda sobre el formulario, una duda sobre los acompañamientos, una duda sobre lo que quieran. Y es probable que volvamos a hacer otra charla parecida como esta en otro momento. ¿Vale? Bueno, les mando un beso y un abrazo y espero que estén bien.